Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Palia. Bien amores, hoy os vengo con un vídeo especial. Han anunciado que en breve tenemos nueva actualización, el parche 180. Y vamos a ir a ver todo esto que nos trae, que bueno, ya nos adelantaron en el parte anterior, cositas que iban a ir viniendo, que vienen en este parche. Así que nada, no me ando con más preámbulos y vamos a ver cuántas cositas nos traen. Vale, si os fijáis, me he venido aquí a Twitter porque es donde yo lo he visto, en el oficial de ellos de Palia. Os lo he traducido para leerlo juntitos y nos dice: la actualización Crafted Comforts aporta un nuevo estilo para Palia. Mejora la parcela de tu casa con bloques de construcción y caminos, o instálate en el mercado negro subterráneo para jugar Hot Pot con amigos. Nos van a traer el Hot Pot para siempre en el clandestino, amores. O sea, esto va a estar chulo porque nos molaba mucho jugar a esto con los colegas. A mí me gustaba mucho. Lo que no sé es los premios que traerán ahora. Y nos dice parche 0180 y nos entrará el día 28 de este mes, que es el miércoles de la semana que viene. Así que la semana que viene tendremos la nueva actualización. Y dice: nuevas opciones de vivienda, bloques de construcción, caminos y pasarelas, misiones de amistad nivel 5, o sea que nos van a meter más niveles 5 con otros personajes. Ya sabéis que nos pusieron a 3 personajes con, creo que era, si no recuerdo mal, Tis, Red y otro más que ahora mismo no recuerdo y no os quiero engañar, pero bueno, nos pondrán, supongo que yo a 3 más, a 5, a nivel 5. Burbujas de chat y estofado del mercado negro, que ese es el Hot Pot, ¿vale? Bueno, os voy a poner el vídeo y luego vamos a ir a la página oficial para leer bien todas estas notas de parche que la tenemos ya. Vale. En el vídeo, pues como siempre, nos dan una avanzadilla de todo lo que va a venir, pero ahora vamos a leerlo detenidamente, todo punto por punto, para ver qué es lo que realmente nos llega con esta nueva actualización. Nos dice: actualización de desarrollo número 8, adelante hasta el parche 0180. Vale, aquí se ve una imagen, pero no sé por qué. Vamos a mirar qué nos pone. Dice: hola a todos. Esta actualización para desarrolladores se centra en 0180 y estamos emocionados de hablar de ello porque será nuestro parche más grande hasta el momento. Estaremos directamente en ello. Bueno, pues a ver cómo es el parche y a ver cuántos fallos nos trae este parchecito. Esperemos que no nos traiga muchos fallos, porque siempre que meten un parche hay fallos por otros lados. Pero vamos, esperemos que no sea así. Vamos a seguir leyendo. Nos dice: actualización económica. Se realizarán cambios importantes en muchas áreas del juego que incluiremos como una actualización económica. Y queríamos tomarnos el tiempo para repasar nuestro enfoque y lo que nos espera. Nuestro enfoque, a ver qué es lo que enfocan. Algo que valoramos mucho para Palia es permitir a los jugadores jugar como quieran. También queremos que Palians sientan que el tiempo que pasan en el juego es recompensado adecuadamente, sin importar la actividad que realices. Es algo en lo que creemos que fallamos inicialmente y hemos pasado mucho tiempo evaluando cambios que pueden verse como mejoras positivas en todos los ámbitos. Muchos de nuestros cambios se centrarán en mejorar varias áreas en lo que respecta al oro ganado y también al oro gastado. O sea que esto es cómo conseguimos dinero y cómo gastamos el dinero, a ver cómo lo han mejorado. En general, hemos ajustado las cosas para que la mayoría de los jugadores ganen más oro, junto con muchos elementos que tienen requisitos de recetas
y costos de oro reducidos. Bueno, a ver. En particular, lo que notamos es que gran parte del oro ganado en el juego se sentía concentrado en ciertas áreas y no era suficiente para otras habilidades. El oro obtenido de la minería se reducirá. Bueno, pues sí, ahí es donde yo conseguía la pasta gansa. Pero para compensarlo, se mejorará el oro obtenido de otras habilidades como búsqueda de alimentos, captura de insectos, caza y pesca. Por lo tanto, todas las habilidades deberían estar en un campo de juego más comparable y equitativo. Bueno, lo que quieren decir es que antes ganábamos mucha pasta vendiendo, pues a ver, por ejemplo, yo cuando iba a picar, encuentras muchas gemas en las rocas estas que son medianas y grandes. Y con eso lo vendías y sacabas un fortunón. Si ahora han bajado el costo de esto, o sea, ser que nos van a pagar menos por ellas, lo quieren compensar con la búsqueda de alimentos, insectos, caza y pesca. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nos pagarán un poquito más por cada uno de ellos, o sea, o por carne de Sernu, carne de los lobitos, las pieles, que no me salía, perdón, los insectos, que sí que es verdad que cuando los vendías era muy barato y claro, la gente que pasaba que se centraba más en ir a minar porque ganabas dinero más fácilmente, como por ejemplo me pasa a mí, o también en la huerta, que si haces lo de los tomates son muy rentables y también te pagaban bastante bien por ello. Pero ahora lo que han querido hacer es hacer esto, supongo yo que será para que todo el mundo haga de todo y subas nivel en todo y juegues a todo y estemos más horas metidas perdiendo nuestro tiempo, no, perdón, jugando en el juego, perdón. Es que Palia es un come horas, pero la verdad es que te metes y es un vicio y no puedes parar, las cosas como son. Bueno, vamos a seguir leyendo, a ver qué más hay. Con 0,180 los jugadores ganarán más oro con estas habilidades activas que antes y las fuentes se distribuirán de manera más uniforme. Bueno, lo que acaban de decir. Otros cambios incluyen otorgar más oro en áreas como la progresión de misiones y cofres de tesoro encontrados, así como reducir considerablemente los temporizadores de artesanía para los edificios. Oye, esto está muy bien, ¿eh? O sea, a ver, sí, que nos van a poner más dinerito en las misiones. Sabéis que en algunas misiones te regalan dinero. Y en los cofres del tesoro también podemos encontrar oro, pero te dan bastante poquito y van a añadir un poquito más. Por lo que estábamos diciendo, para que no nos centremos solo en una cosa y juguemos a todo el juego, que realmente merece la pena explorarlo todo. Que yo lo de antes os lo he dicho en coña, es un come horas, pero mola estar en todo. Y que también van a reducir el tiempo de construcción en los edificios. Eso está muy bien porque es que se pegan la vida y media, son muchas horas para construir una casa o una habitación o esto. Suelen tardar bastante aunque tengas todos los materiales. O sea que eso va a estar muy bien. Vamos a seguir leyendo, que hay un montón de cosas. Entonces, TLDR, muchos cambios positivos en los que puedes esperar ver más recursos y más oro en tu camino. Vale, hasta ahí lo del dinerito. Se entiende bien, ¿no? Si tenéis cualquier dudita me lo preguntáis en comentarios y yo os lo aclaro, ¿vale? Seguimos. ¿Qué hay en la tienda? A continuación se enumeran algunos de los cambios que pretendemos realizar. Cambios generales. Se aumentarán los límites de oro y renombre. Se aumentarán las gotas para la madera con infusión de flujo. Se reducirá el costo para desbloquear la receta de almacenamiento de cobre. Los cofres... Oye, esto está bien, ¿eh? O sea, se reducirá el costo para desbloquear la receta de almacenamiento de cobre. Si lo estoy entendiendo bien, es que nos costará menos eso, pues conseguir esta receta, que a veces son carísimas, de verdad. Los cofres del tesoro encontrados en el mundo tendrán mejores recompensas para ayudar a los nuevos jugadores a medida que exploran. Eso también está muy bien, porque a veces te dan una cara caca de los cofres que dices, madre mía, con lo que me ha costado. Se han revisado más de la mitad de las recetas existentes de Workbench. Aproximadamente el 85% tiene requisitos reducidos, aunque algunas también se aumentaron.
Los tiempos de elaboración de lingotes de oro y plata se han reducido de horas a minutos. ¡Oh, sí! Gracias, Palia. Gracias, porque esto también era otra que no veas. Lo de los edificios tenía tela, pero bueno, lo podías aguantar. Pero los lingotes que los necesitas para otras cosas es que era eterno. O sea que esto está muy bien. Ahora, en vez de estar horas, estarán minutillos. Eso está muy bien. Los árboles ahora tienen la posibilidad de arrojar ámbar, que puede venderse como un artículo de alto valor. O sea, pues esto también está muy guay. O sea, que esto es lo que estábamos diciendo. Nos han puesto más cosas para hacer más fácil ganar oro, pero con todo lo que nos da y nos ofrece el juego. O sea, talar, por ejemplo, pues para conseguir madera, decías, coño, es que voy a ir a conseguir madera, pero qué agobio, no consigo dinero, pues porque con las maderas o los tablones no te daban tanto. Pero el ámbar, pues está guay, es como encontrarte una gema en una roca cuando minas. Vale. Nos dice también, el valor de venta de muchos artículos poco comunes, raros, legendarios, aumentarán para la mayoría de las habilidades. Vale. Guay, eso está guay también. Cambios de vivienda. A ver qué van a hacer en las viviendas. Se necesitará mucho menos tiempo para construir varios complementos de construcción. Piense en un día Palian, no en el tiempo de la vida real. O sea, pues lo que acaban de decir, ¿no? Que pues tardarán menos las construcciones en una vida Palian. Vale. Los jugadores recibirán complementos de construcción como recompensa por alcanzar los niveles iniciales de fabricación de muebles. Bueno, pues esto también está muy bien. Esto también se aplica retroactivamente a través de recompensas en el correo, ¿vale? O sea, esto nos lo darán a través del correo. Vale, a ver, ¿qué más? Cambios de jardinería. A ver qué hay en la jardinería ahora. Se ha reducido el coste de compra de parcelas de jardinería, ¿vale? Los jugadores recibirán algunas semillas por alcanzar los niveles iniciales de jardinería. También está muy bien. Se compartirán más detalles y especificaciones en las notas de parche del 0180. Pero si estamos aquí en las notas de parche ya, ¿por qué no lo ponéis ya y lo vemos? Bueno, va, seguimos. También reconocemos que sí, son muchas las cosas que estamos tratando de hacer. Después del parche, seguiremos de cerca tanto los comentarios de los jugadores como los datos internos para ver si es necesario realizar ajustes, ya que siempre hay margen de mejora. Esto es lo de siempre, lo que os había dicho yo al inicio, que van a hacer el parche, pero seguramente habrán fallos. Y os recomiendo, por favor, y os lo pido por favor además, que si notáis fallos vayáis al centro de ayuda, a Contáctanos, y pongáis las quejas pertinentes, porque es que si no, no hacen caso, o sea, no lo saben, no es que no hagan caso, es que si no hay gente que se queje, pues no saben que está fallando el juego y no lo arreglan. Dicho esto, seguimos. Dicho esto, esperamos ver cómo los jugadores se dan cuenta de los muchos cambios positivos que se avecinan, ya que ese es el objetivo al final del día. Vale. Ahora, las actualizaciones de la tienda Premium. Esto es de pago, ¿eh? Ya sabéis que esto es pagando. Planeamos hacer algunas cosas nuevas y agregar diferentes tipos de ofertas a la tienda Premium. Más mascotas. Si bien las Palcats han sido el centro de atención desde hace un tiempo, se espera que se agreguen más mascotas en un futuro. Esto incluye la próxima mascota, Flutter Fox. Es súper linda, pero seguro que es carísimo. Es muy bonita. Yo tengo una nada más, me gasté el dinero para una y ya no me he gastado más. Pero bueno, es que son muy bonitas, esas súper cookie. Y los que seáis muy fanáticos y queráis coleccionar, es muy bonita. A ver, hay 5 tipos entre los que puedes elegir: frondoso, primavera, verano, otoño e invierno. Vale, pues supongo yo que este es uno de ellos. No sé si será el frondoso o el otoño por los colores, pero que habrán más. Vale, ¿qué más? Diseños de herramientas. Bueno, esto también sale en el vídeo, igual que a ver, lo que os muestran en el vídeo casi siempre es todo lo que hay en la online. Os lo van a sacar seguro. Entonces ha salido la nueva mascota y también salía esto de las nuevas herramientas, o sea, diseños, que no es que sean mejores ni peores, sino que serán más bonitas o menos bonitas, como queráis verlo. Y dice, ¿alguna vez has sentido ganas de agregar un poco de glamour a tus herramientas? Presentamos diseños de herramientas. Planeamos agregar 3 para comenzar.
Bueno, los nombres no os lo voy a leer porque es en inglés. Pero bueno, las tres tipos, que es la morada la amarillita y la verde, supongo yo que serán. Vale, vamos a lo siguiente. Dice, funciones favoritas de los fans. Como se mencionó en una actualización de desarrollo anterior, varias funciones llegarán a nuestro próximo parche. Esto incluye, venga, esto es lo que ya vimos en el parche, o sea, en lo que os estaba diciendo, que vimos algún adelantillo en el anterior parche que lo dijeron, pero que decían que era para más adelante. Y esto es lo que van a traer ahora de eso. Los bloques de construcción. Crea estructuras únicas con bloques, rampas, pilares, paredes y más. Esto lo vimos en un vídeo que pasaron y viene a ser más o menos como en plan... ¿cómo os lo diría yo? Como Fortnite, más o menos. ¿Sabéis que tienen así como para construir? Lo que no sé yo qué tal será, habrá que verlo, a ver cómo se construye y tal, si necesitas materiales o simplemente te pones a construir, no tengo ni idea, tampoco nos dicen nada más, como ya podéis ver. A ver, aquí nos pone Grand Harvest House. Vale, esto es la casa de 2 plantas que también nos enseñaron, que esta sí que tengo yo muchas ganas de tenerla. La Harvest House normal no es suficiente para ti. Desbloquea una versión mejorada con este edificio. Lo que os estoy diciendo es una casa que ha salido en el vídeo de antes. Mirad, os lo voy a enseñar. A ver. Mirad, es esta casa, ¿vale? Que es de doble planta, o sea, esto es una pasada para decorar y todo el rollo y además tener mucho más sitio y que te cubra más en la parcela y tal. Que aunque tú tengas esto, yo supongo que a los lados puedes seguir creciéndola, o sea, no importa, digo yo, supongo, no lo sé, espero que sí. Vale, y luego también nos dice lo de los adoquines. Crean caminos sinuosos y carriles encantadores con una variedad de formas y materiales. Vale, pues nos traen por fin manera de poner caminos en nuestras parcelas. Porque, digo por fin, porque a ver, no es que se vean mal todo verde, pero siempre los caminos visten mucho y hay gente que está haciéndose las parcelas, que son una fantasía. Y estas cositas son detallitos que luego, pues, acentúan más todo lo que tú has hecho y tal. Y yo tengo muchas ganas porque yo la estoy empezando a decorar y tengo muchas ganas de esto. Así que nos viene de lujo. ¿Y qué más nos dice? Por último, pero no menos importante, parece que algo especial está por llegar. A por caliente nos referimos a Hot Pot. O sea, y como podéis ver, ya lo anunciaban, está en la plaza, creo, en la plaza... eso parece que va a estar en la plaza del mercado clandestino. A ver qué nos dice aquí. El minijuego favorito de todos ha regresado como una adición permanente al área subterránea. Simplemente no le preguntes a Zeki cómo lo consiguió. Haciendo trapicheo, seguro. Vale, aquí nos dice que bueno, que siguen trabajando duro para asegurarse de que el parche esté bien y todo perfecto y tal y tal. Bueno, pues esto sería todo el parche, todo lo que nos van a traer nuevo, que creo que está bastante bien, es bastante grande, sí que es verdad, como anunciaban. Vamos a tener bastante cosas, habrá que ver esto, a ver cómo, cómo llevamos lo de conseguir oro y todo eso. Pues nada, mis amores, eso es todo lo que os tenía que traer para hoy. Quería traeros todo el parchecito como os hago siempre, me gusta que estéis a la última de todo. Que tengáis toda esta info para vosotros. Os dejaré el link de la página con el parche en comentarios, en descripción, perdón, del vídeo para que podáis entrar y leer tranquilamente si queréis hacerlo. Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo en el canal. Y seguir haciendo contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!